Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy. Tenemos un invitado sumamente especial y vamos a hablar hoy de un país muy especial para ti, Carlos. Cuéntanos cómo estás y cuéntanos con quién estamos hoy. Dani, querida, qué gusto de saludarte en este nuevo episodio de Aula Divergente, donde estamos explorando el fenómeno migratorio venezolano en nuestra región. Y el día de hoy, como dices, hay un país muy especial, que es Chile, del que hablaremos junto con un destacadísimo abogado que defiende los derechos humanos en general y también de las personas migrantes en particular, y que se llama Franz Moller. ¿Tenemos alguna noticia sobre Franz Moller? ¿Cómo lo presentamos, Dani, a nuestra audiencia? Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal, litigante en causas penales, casos sobre derechos humanos, asuntos vinculados a extranjería e inmigración. Carlos también ha ejercido la docencia universitaria en distintas casas de estudio desde el 2007 y a la fecha ha impartido cursos de introducción al derecho penal y garantías constitucionales. Pero hay algo más, Carlos, algo muy interesante que Franz estaba compartiendo con nosotros y que queremos también compartir con quienes nos están oyendo, y es que es también escritor, ha escrito cuentos cortos y actualmente está en el proceso de escritura y publicación de una novela que parece ser muy interesante y esperamos que pueda compartir con todos nosotros una vez esté publicada. Franz Moller, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Franz? Muchísimas gracias por esta invitación, y lo cierto es que después de esa presentación uno tiembla porque viene la decepción, pero trataremos de hacer el mejor esfuerzo para no defraudarles. Gracias por la invitación, muchas gracias. Es para nosotros un honor contar contigo hoy, Franz. Y bueno, para empezar quisiéramos conocer un poco de tu experiencia y de tu perspectiva con base en esa experiencia que tú has tenido, en los casos que has manejado y en las vivencias a las que te has podido acercar desde tu práctica profesional. Así que para empezar nos gustaría saber, teniendo en cuenta esa experiencia como defensor de los derechos humanos en parte, ¿qué dificultades tú consideras o puedes identificar que enfrentan las personas migrantes y pues especialmente los migrantes venezolanos que llegan a Chile para ingresar, residir y abandonar el país? Correcto. Usando esa misma última trilogía que mencionas, el ingreso al país, la residencia en el país y a veces los casos cuando toca salir de manera forzada, es una buena manera de pasar revista a la situación de los inmigrantes, de la población extranjera hoy en Chile, y en particular con la población venezolana, que quizás es hoy la que está enfrentando las principales dificultades. Como litigante, creo que he tenido la posibilidad de ser un observador de cómo en la práctica han ido dándose ciertos problemas en cada uno de esos hitos. Problemas que podemos quizás dejar enunciados por ahora, relativos a cuánto cuesta ingresar a Chile. A veces la puerta de ingreso al país se hace difícil, conseguir una visa se vuelve complicada y bueno, nada nuevo, ¿verdad? Ahí sabemos que donde se cierran los ingresos de manera oficial, por desgracia, florecen las opciones de ingreso contra la ley o fuera del derecho. De modo que un punto que hay que abordar al propósito de cuánto cuesta ingresar a Chile es la contracara que esto genera, y es el tráfico de migrantes. Y es una realidad que toca ver. Particularmente se puede conocer como a población extranjera que necesita ingresar a Chile. Luego, una vez que el extranjero se encuentra en Chile, podemos en la práctica constatar problemas, otra vez, muy prácticos de cuánto cuesta poder insertarse a la vida nacional. En ocasiones, el primer problema, el más obvio e inmediato, tiene que ver con ese extranjero que ingresó a Chile por pasos no habilitados, cuyo ingreso es irregular. Entonces, hay todo un desafío de tratar de que ese caso irregular pase a la regularización migratoria. Porque si no hay esa regularización migratoria, mucho más difícil será todo lo que se pueda desarrollar en el país. Y como problemas prácticos, cuando la persona trata de residir en Chile, podemos dar cuenta, sí, de cosas tales como lo difícil que es obtener en ocasiones una visa de residencia. A veces, retrocediendo un punto, lo difícil que es para quien ya está en Chile, pero ingresó de manera irregular, qué difícil es regularizar. Y cosas a veces muy concretas, como por ejemplo, cuando personas que están en Chile, extranjeras, desean contraer matrimonio civil.
A veces, uno de los problemas prácticos es que su irregularidad migratoria en ocasiones se vuelve hasta un obstáculo, por ejemplo, para contraer matrimonio civil, por citar un problema práctico. Y otro problema práctico tiene que ver con que en ocasiones este problema reflota, a veces lo damos por superado, pero puede reflotar, y es el caso de aquellos niños que ya están naciendo en Chile. Nacen dentro del territorio nacional, pero sus padres son esto que de acuerdo a la ley chilena se llama extranjeros en situación migratoria irregular. Entonces, a veces reflota este problema de que la irregularidad de los padres se transmitiría a los hijos y aunque nacieron en territorio nacional, en ocasiones hasta les ha sido negada la nacionalidad chilena y hay que destrabar ese asunto. Estoy tratando ahí de mencionar algunos problemas prácticos asociados a la residencia, tratar de residir en Chile conforme a derecho. Y para cerrar con el último hito de la trilogía, las salidas o egresos del país, sí, como litigante, como práctico del derecho, me ha tocado acompañar a extranjeros que han enfrentado o una orden de abandono que se dispone en su contra, o bien se ha dispuesto ya su expulsión. Y ahí el oficio ha sido tratar de, hasta donde se pueda, ¿verdad? Tratar de que esas órdenes de abandono o decretos de expulsión sean revocados, en especial cuando hay razones que son fuertes, tales como que no hay ningún reproche penal que se le pueda formular al extranjero. Otro argumento fuerte para abogar por su presencia en Chile tiene que ver con su capacidad laboral, con que nadie le puede de manera fundada achacar al extranjero que será una carga social para el país. Perdonen la grosería de hablar así, pero es el tipo de análisis que se hace en estos casos. Si la persona habrá de ser carga social o bien si se puede predicar de ella capacidad laboral. Y un tercer argumento fuerte, por cierto, el arraigo en términos de familia. Cuando ya el extranjero es parte de un núcleo familiar que se fue encontrando aquí en Chile. No está solo, no es el único miembro de su clan, sino que ya se han reencontrado acá. O bien, el extranjero ya tejió vínculos de familia con población chilena. Entonces, ahí hay algunos argumentos fuertes que se tratan de esgrimir, ya sea ante la administración o ante la judicatura, para tratar de revocar esas expulsiones u órdenes de abandono. Diría eso por el momento. Gracias, Franz. Antes de seguir con la siguiente pregunta y darte la palabra, Carlos, hay 3 cosas que mencionas dentro de esto que me parecen muy interesantes y si pudieras ahondar un poco en alguna de estas sería muy bueno para tener un mejor entendimiento del caso chileno. Lo primero que me llama la atención en cuanto al ingreso es que hablas del tráfico, ¿cierto? El tráfico de migrantes. ¿Podrías ahondar un poco en eso? ¿A qué te refieres con tráfico? ¿De qué manera se da? ¿Y cuál sería como esa situación que se presenta a nivel fronterizo? Esa sería la primera. Lo segundo, dentro de lo que dices, ya en cuanto a la residencia, me hacía pensar en una de estas entrevistas que hicimos en el primer acercamiento que tuvimos con experiencias de personas migrantes y dentro de las entrevistas había una señora que estaba en República Dominicana y que nos contó que su familia había llegado a República Dominicana, pero después cuando su cuñada quedó embarazada tuvieron que salir porque no tenían la opción en República Dominicana de nacionalizar a este hijo que iban a hacer allá, así que se fueron a Chile justamente porque ellos habían sabido y habían escuchado y conocido casos de que si el niño nacía en territorio chileno podía acceder fácilmente a la nacionalidad chilena. ¿Qué pensarías tú en cuanto a este caso que vivió ella? ¿Es un proceso común? ¿Es un proceso difícil? Porque tengo entendido que hay muchos migrantes de otros países de la región que conocen eso, que han tenido experiencias cercanas en Chile y bueno, por eso también toman la decisión de emigrar allá para no quedar en un limbo regulatorio, ¿no? Y lo tercero, con respecto a abandonar el país, creo que también es muy importante esto que mencionas sobre ser carga social, ¿no? Como tú dices, muy entre comillas y atendiendo al término que se usa. Pero, ¿qué se refiere específicamente eso, no? ¿Cuál es cómo se puede identificar o cómo desde el Estado chileno se caracteriza a alguien que se vuelve una carga o no una carga social? Correcto. Comencemos por el tráfico de migrantes. Partiendo desde lo popular, quizás hay una imagen que nos ayude a entender rápido este fenómeno delictivo del tráfico de migrantes. Y es el coyote. Por coyote, ¿verdad? Podemos, en sentido popular, pensar en ese sujeto o en ese grupo, una banda. Pensemos en un individuo particular o una banda cuyo oficio contra derecho, contra la ley, es oficiar de jalador, de pasador, de estar ahí en la frontera y cuál negocio criminal, saber explotar la necesidad humana.
humana. Eso es lo que hace el coyote. Detecta que hay alguien que tiene una necesidad real, un extranjero, que no es residente de Chile, que no ha podido muchas veces ingresar conforme a derecho, con visas, por los pasos habilitados al país, y aparece el coyote entonces ofreciendo este servicio de que a cambio de un dinero se cruza la frontera. Entonces el coyotaje ante todo es eso, es un negocio. El coyotaje implica lucro, hay ganancia para quien oficia de coyote, de jalador o pasador. Y lo que está haciendo es que precisamente le propone un negocio a un extranjero que, digámoslo, quizás en circunstancias normales, nunca celebraría esa clase de contratos. Es el tipo de contratos que tal vez una persona solo puesta entre la espada y la pared y en una encrucijada vital que quizás nunca antes vivió y nunca más volverá a vivir, acepta involucrarse, porque en el coyotaje hay una aceptación voluntaria. El extranjero de manera libre acepta negociar con el coyote, pero libre entre comillas, o sea, ¿cuál libre? Es la persona que está condicionada por esa urgencia en la frontera de tener que desplazarse de un lado al otro de la frontera. El coyotaje está tipificado de acuerdo con la ley penal chilena como un delito. Esto es así desde el año 2011 en adelante, con la entrada en vigencia de la ley 21.507, que viene a tipificar y a castigar el tráfico de migrantes. Ese es su nombre técnico, ¿verdad? El tráfico de migrantes. Y es ley penal chilena en honor al compromiso internacional que el Estado de Chile suscribió años atrás, cuando se suscribieron los protocolos de Palermo contra el crimen organizado. Y sabemos que de ese protocolo de Palermo contra el crimen organizado surgen estos compromisos de legislar sobre tráfico de migrantes, sobre trata de personas, y el tráfico entonces es uno de estos fenómenos criminales que por desgracia sí son cosa corriente. El extranjero está ingresando al país por esta vía. Sobre lo segundo que mencionas, ya cuando el extranjero está aquí en Chile, y uno de los problemas prácticos es el caso de aquellos extranjeros cuyos hijos están naciendo en el país. A ver, echando mano a la experiencia, echando mano a cómo se han dado las cosas, creo que hay dos momentos que marcan lo que ha ocurrido en Chile. Un primer momento fue cuando los niños nacían dentro del territorio nacional y los padres extranjeros, y encima en situación migratoria irregular, intentaban inscribir a ese niño en las oficinas del registro civil e identificación chileno, y el registro civil era quien objetaba, no lo reconocía, dicho con claridad, no lo reconocía como niño chileno, y le atribuía esta nomenclatura de hijo de extranjero transeúnte. Y ese era el título que se le concedía al niño nacido en territorio nacional, pero cuyos padres eran extranjeros en situación migratoria irregular. Este título de hijo de extranjero transeúnte. Entonces, claramente ahí la controversia era si los padres eran auténticos transeúntes o bien, como era el grueso de los casos, de transeúntes no tenían nada. En ocasiones eran extranjeros que ya llevaban varios años en Chile, al punto de que esto se verificaba en temas de lenguaje. El extranjero de a poco iba perdiendo su lenguaje, su acento típico, y adquiriendo el acento chileno. Lo digo como para verificar que de transeúnte poco y nada. Aquí ya había arraigo cotidiano. Entonces, la disputa era, ¿son verdaderos transeúntes aquellos que ya tienen años con nosotros, pero que nunca han regularizado? Entonces, ahí ese era el problema. Aunque nadie lo decía en voz alta, parece que en silencio el argumento era la irregularidad migratoria se transmite de padres a hijos, o dicho de manera brutal, que los hijos respondan por los padres. Bueno, si ese fue un primer momento, esto se fue resolviendo de manera positiva cuando la Corte Suprema, el máximo tribunal en Chile, empezó a conocer acciones constitucionales de reclamación de nacionalidad. Y sí, creo que a Dios gracias la sensatez volvió por aquellas sentencias que la Corte Suprema empezó a dictar cuando se detenía en el caso concreto de si son transeúntes o no aquellos que ya tienen mucho tiempo viviendo entre nosotros, con independencia de su situación migratoria. Entonces, estas acciones de reclamación de nacionalidad comenzaron a ser acogidas, y creo que se pasa al segundo momento, cuando a fuerza de fallos judiciales, a fuerza de criterio jurisprudencial, más o menos queda sentada la idea de que niño que ha nacido en Chile, niña que ha nacido en territorio nacional, a él se le debe reconocer la nacionalidad chilena. Pero conste, el cambio operó por vía jurisprudencial. Entonces, aquí tal vez lo que uno quisiera para poder tener una tranquilidad mayor es que esto cuaje en una ley, ¿verdad? Es que esto cuaje en norma jurídica, porque de no ser así, quedamos librados a criterios de turno, a criterios del administrador.
Y sobre lo tercero, que tiene que ver con el egreso forzado, la salida forzada, cuando se le reprocha al extranjero, o más bien se le impone o una orden de abandono o se dispone su expulsión, sí, uno de los puntos que como litigantes solemos abogar en su defensa es destacar su capacidad laboral, para que en términos negativos no se le vaya a reprochar ni a pensar de que su presencia en Chile será, en términos de contribución al país, una carga social. Y por favor, dejemos que la evidencia, que los hechos hablen por sí solos. El grueso de los casos, por no decir casi la totalidad del migrante hoy en Chile, es alguien que está dispuesto a ejercer un oficio incluso, digamos las cosas como están ocurriendo, incluso cuando es un oficio que no conste en un contrato, que tenga el aval de la ley, porque la ley prohíbe al extranjero en situación migratoria regular, le prohíbe firmar contratos de trabajo. Pero en los hechos el extranjero está trabajando. ¿De qué otra manera vivirá si no es a través de trabajo? Entonces el trabajo se está prestando y esto se verifica de muchas maneras y así nos ha tocado en la práctica demostrarlo. Recuerdo casos en donde el extranjero demostraba su oficio en la construcción a través de un set fotográfico y tuvimos que documentar. Recuerdo un caso que llevamos a la Corte Suprema, en donde mediante un set fotográfico demostrábamos que, en este caso, un hombre colombiano, su oficio en Chile era la construcción, carpintería, gasfitería, ese era su trabajo. ¿Y cuál es el punto? Es que se tenga presente al momento de zanjar su residencia en Chile o forzar su salida, se tenga presente de que sí es persona capaz, primero, en lo inmediato, de procurar por sí mismo a través de un trabajo u oficio, cual sea, para sus propias necesidades y la de los suyos, y en segundo lugar, abrirnos a la posibilidad de que todo extranjero bien puede ser un aporte a la vida económica del país, a la vida social del país. Entonces sí, digo que prácticamente en todos los casos que nos ha tocado defender, siempre es posible demostrar que la persona tiene un oficio e incluso, nada nuevo en esto y con esto termino, e incluso cuántas veces hemos visto extranjeros que tienen un diploma, alguna profesión, pero en Chile han ejercido oficios informales y no aquello para lo cual estudiaron y ese oficio lo hacen de buena manera, lo hacen con excelencia. Nos ha tocado ver en Chile médicos, ingenieros, oficiando de conserjes en los edificios. Eso también habla muy bien de ese extranjero de un carácter humilde, de un carácter sin complejo, que está dispuesto de buena manera, si es necesario, a ejercer un oficio cual sea. Luego podrán venir opciones mejores, pero nótese, están dispuestos a ejercer oficios así de modestos, aún teniendo cualificaciones profesionales. Franz, muchas gracias por esta actualización y por compartirnos lo que te ha tocado ver desde tu experiencia como abogado defensor de derechos humanos. Y quisiera plantearte una pregunta más concreta al caso venezolano. ¿Recordarás situaciones que te hayan llamado particularmente la atención de familias, tal vez de familias cuyos hijos hayan tenido que, por ejemplo, abandonar el país y le pudiera haber afectado a nivel educativo? En fin, ¿hay algún caso que tú quisieras compartirnos y que tal vez pueda graficar o ayudar a graficar a nuestra audiencia cómo es que la población venezolana ha tenido que adecuarse o adaptarse a las reglas de convivencia nacional? Sí, hablando, repito, desde la práctica, desde lo que me toca ver con cierta frecuencia. Al momento de atender población venezolana, creo que por ahora lo que salta a la vista, con lo que más me ha tocado trabajar, es la persona venezolana que ya ingresó a Chile, ya está aquí con nosotros, cuyo ingreso fue por un paso no habilitado. Y sí, en ocasiones este ingreso es en grupo familiar. Me ha tocado ver madres con hijos, hijos menores de edad. Entonces, ahí hay todo un desafío, porque toca tratar de regularizar esa residencia, cuyo ingreso fue por un paso no habilitado. Entonces, lo que ha tocado ahí distinguir es la situación de los niños y la situación de los adultos. Para los niños, y esto hay que reconocer, aquí creo que el Estado de Chile hay unos compromisos que sí está honrando y de alguna manera está facilitando, por imperativo legal y de tratados internacionales, está facilitando las cosas cuando se trata de niños y adolescentes. Sí, porque, a ver, digamos lo obvio. Por ejemplo, el Estado de Chile no va a dictar expulsiones en contra de niños, niñas, adolescentes. Y el Estado de Chile más bien lo que hace es que ha dispuesto
por razones humanitarias, en esa categoría entran, por razones humanitarias ha dispuesto una visa de residencia temporal especial para niños, niñas y adolescentes. Visa que de ser concedida, y uno parte de la base de que si se pide, habrá de ser concedida, visa que aplica solo al niño, no el beneficio de su residencia regular es para ese niño, para esa niña, y no se extiende al padre o a la madre o al tutor adulto responsable que venga con ella. Entonces, otra cosa es la situación de los padres. ¿Qué podemos hacer por ellos? Y sí, lo que me ha tocado ver es esta dificultad práctica de que ya está aquí con nosotros el padre, la madre, y toca entonces pedir por él un permiso especial de regularización migratoria. Y esto a veces se enreda porque aquí, déjenme decirlo con lenguaje algo informal, es quién llega primero. Si la administración del Estado llega primero con la sanción o el extranjero irregular con su petición de regularización migratoria. Y puede que primero llegue el Estado, por la vía de la administración, con la sanción llamada expulsión. Me explico, para ser muy práctico lo que quiero decir. Lo más habitual, el extranjero que ingresa a Chile por un paso no habilitado, la primera puerta que tiene que cruzar para comenzar a regularizar su situación es esto que en términos populares se llama la autodenuncia. Y eso implica que el extranjero tiene que reportar su presencia ante Policía de Investigaciones de Chile, admitir que está aquí en el país e identificarse. Bueno, policía, con esa llamada autodenuncia, entrega esa información a la autoridad competente en extranjería y puede ser que extranjería, a la luz de ese parte policial, disponga la expulsión del extranjero. Entonces, aquí, por eso dije, es quién llega primero. Si la autoridad administrativa, convirtiendo la autodenuncia en expulsión, o si, que es lo que muchas veces me ha tocado ver, es cuando el extranjero dice, mire, yo me autodenuncié hace 6 meses, 1 año, más de 1 año. Hay personas que han dicho hace 2 años he hecho la autodenuncia. E incluso hice 2 y hasta 3 veces me autodenuncié y no ha pasado nada. Y no se ha dispuesto ninguna sanción en mi contra. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, si la autoridad, pese a que usted cumplió con la autodenuncia, a que ha dejado transcurrir un tiempo prudente para ver si la autoridad zanja su situación migratoria, el extranjero, digámoslo, se adelanta o hace uso de esta facultad legal, cuál es pedir permiso de regularización migratoria. Pero ¿cuál es el problema práctico? Que todo esto toma mucho tiempo. Lo que frustra mucho al extranjero, al punto de la amargura, es que todo es en meses. Desde cuando se hace autodenuncia hasta cuando la policía le llama al extranjero para que se presente en un cuartel policial para dejar completa este trámite de la autodenuncia, son meses. Para que desde ese momento la autoridad policial le entregue a la autoridad migratoria el parte policial para que la autoridad migratoria tome alguna decisión, son tantos meses más. Desde cuando el extranjero pide su regularización migratoria hasta cuando ésta se responde con un sí o con un no, son meses. Y así vamos convirtiendo los meses en años. Y eso me consta que eso es dolor, eso es frustración. Eso es lo que muchas veces el extranjero en un momento ya pierde hasta la perspectiva de dónde vengo, dónde estoy y qué habrá futuro si sigo acá en esta tierra de nadie. Eso es un tema que me ha tocado ver, Carlos. Pues sigamos entonces, después de escuchar toda esta parte, toda esta experiencia de Franz. Gracias por compartirlo con nosotros. Creo que nos dejas con muchísimos elementos también para discutir lo que viene. Entonces vamos a escuchar un pequeño extracto de nuestro primer episodio. Como siempre les decimos a quienes nos escuchan, este pequeño extracto hace parte del primer episodio de esta segunda miniserie, esta segunda temporada. Así que quienes no han escuchado ese primer episodio, los invitamos a que pausen en este momento y vayan y escuchen y puedan tener un panorama completo de esa primer reunión de experiencias de migrantes. Y bueno, aquí los dejamos entonces con este extracto. Al final, el recordar toda la vivencia te da fuerza, pero no es fácil nada, porque hasta tú conseguir a alguien que te brinde un helado te da remordimiento de conciencia, pensar que tú te estás comiendo un helado aquí, que en tu casa ya no tienes nada que comer. Eso es difícil, muy difícil. No tan o de imaginarme que yo estaba comiendo eso y que iban a comer, ¿entiendes? O sea, lo que iban a comer los niños en la mañana, entonces ya como que uno no podía tampoco comer muy bien. Trabajé mucho, gracias a Dios me gané como la confianza de las personas donde trabajaba y ellos decidieron darme otras posibilidades de trabajo. Tuve 2 trabajos al mismo tiempo, pude reunir más de lo que ya yo preveía que iba a reunir para traer a mi familia. En 6 meses pude pagar un vuelo, me acuerdo que de un día a otro, y buscar a mis hijos. O sea, fue duro, lo último ya fue duro y por eso fue... Y no duraron mucho, yo estuve aquí 6 meses y a los 6 meses ya me los traje. Duré como 1 año
1 año y 3 meses más o menos sin ver a mis hijos. Ay, no, esto fue fatal. Todas las noches lloraba en mi cuarto. Franz, en la línea de lo que ya estábamos anticipando, ¿te resuenan estas declaraciones de personas venezolanas que han migrado? No están en Chile ellas necesariamente, pero la pregunta que tenemos con Dani es si acaso se asemejan a situaciones que tú ya has conocido. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, claro, esas voces están dando cuenta de cuántos más que pasaron por ahí. Sí, me suena familiar, conozco. No es la primera vez que lo escucho. Varias de las personas con quienes tengo trato frecuente hablan así, dicen cosas como esas. Y claro, por un lado, bueno, esos audios provocan muchísimas cosas, ¿verdad? Pero tomando el audio desde lo jurídico, sí, es el tipo de cable a tierra que otra vez nos activa a quienes queremos ejercer esta profesión, que es la abogacía, que es desde el derecho prestar nuestro servicio a quien lo pueda necesitar. Sí, son las voces que nos entregan el cable a tierra, la realidad, para que nuestro trabajo pueda ser hasta donde se logre, ¿verdad? Pueda ser lo más eficiente, porque sabemos que de nuestras peticiones está esperando una persona, con esa persona una familia, y bien sabemos que incluso el que está jugando sus cartas aquí en Chile está a su vez tratando de ser socorro para quienes de seguro están allá en el país de origen, porque sabemos que el extranjero que incluso aún en situación migratoria irregular en Chile y aún trabajando en oficios no calificados y dentro del mercado informal, aún de eso nadie sabe cómo, ¿verdad? Pero el extranjero vive con lo mínimo y envía las remesas a quienes están en su país de origen. Entonces, esas voces nos están otra vez volviendo a poner en perspectiva de que estas son necesidades reales. Aquí hay urgencias que atender. Y bueno, quienes desde la abogacía podamos prestar el trabajo, tratamos de poner nuestros servicios para que esto sea un servicio eficiente, que responda a lo que el extranjero está pidiendo. Si hay un permiso de regularización solicitado, esperemos que se resuelva en plazo razonable. Si ya fue resuelto y fue resuelto con un rechazo, esperemos que al extranjero se le conceda algún medio de impugnación para reclamar contra ese rechazo. Esperemos que los tribunales de justicia sepan ponderar, junto con las reglas, junto con las normas, sepan ponderar los hechos. ¿Quién es el extranjero en cuestión? ¿Qué hay de su biografía? ¿Quién es la persona que arriesga salir de Chile? Entonces, a veces ese criterio de compensar los hechos y ponderarlos con las normas, eso es trabajo de jueces, eso es trabajo de cortes. Y esperemos que las cortes, como hasta aquí en muchos casos han venido haciendo, mantengan esa sensatez de saber poner en la balanza el respeto necesario a las normas jurídicas, sí, pero por el otro lado, saber que las normas no se aplican en el aire, en abstracto. Tienen que ver con seres humanos, con carne y hueso, con realidad concreta. Sí, yo agradezco esas voces que, aunque dolorosas en lo que dicen, nos vuelven a abrir los ojos a la realidad urgente que estamos viviendo. Franz, y ya para terminar prácticamente, pensaba en algo, no está en las preguntas que te enviamos, así que si no tienes experiencia o conocimiento sobre esto está bien, pero si te has enfrentado con algún caso o sabes algo que pudieras compartirnos, creo que sería muy valioso. Y es que escuchando a estas mujeres hablar de sus hijos, ¿cierto? En las entrevistas que hicimos la mayoría de veces, eso es lo que nosotros hablábamos, decíamos, básicamente la migración es un proceso familiar en muchos sentidos, y con este anhelo de ellas de poder traer a sus hijos con estos tiempos de espera, pues después se enfrenta a este reto no solamente de la regularización, digamos en cuanto a lo legal, sino de cómo puedo hacer que mi familia se adapte, y especialmente los hijos, y aquí volcando la mirada un poco hacia el campo educativo, cómo puedo hacer que no tengan que frenar sus estudios a pesar de que los procesos de regularización no estén resueltos todavía. Entonces, si tú sabes cómo maneja Chile, por ejemplo, en cuanto a su educación pública, los niños menores de edad y las niñas, obviamente, menores de edad, que llegan, que no están todavía regularizados en el territorio, ¿tienen ellos acceso a educación? ¿O cómo se maneja ese tema con los niños que están todavía en estos procesos? Ya, hablando de mi acotada experiencia en este punto, diría lo siguiente. Primero, creo que hay que aprovechar aquellas cosas que hoy sí están disponibles para población extranjera infantil, juvenil. Y son estas, primero, el compromiso de que el Estado no va a sancionar ni a reprochar el ingreso irregular de un niño
y de un adolescente. Segundo, en esa misma línea, aprovechar entonces que para niños, niñas y adolescentes está disponible esa visa de residencia temporal por razones humanitarias que aplica directamente a la población infanto-juvenil. Tercero, hay que reconocer que la administración del Estado, tratándose de niños, ha tenido la deferencia de permitir que a la educación pública los chicos extranjeros, aún con independencia de la irregularidad migratoria de sus padres o la suya propia, puedan acceder a la educación pública por la vía de estos así llamados códigos provisorios de verificación, que no es en rigor una cédula de identidad, no es sinónimo de que el niño ha sido regularizado, pero a lo menos es el reconocimiento de que para el sistema público de educación, ese niño existe, está registrado y se sabe que ese niño tiene que estar escolarizado, que es un gran problema tenerlo, si está en edad escolar, es un gran problema tenerlo excluido de la educación, a lo menos pública. Entonces, sí, cosas que han ido ocurriendo para bien de la población infanto-juvenil son esos códigos verificadores provisorios, que en lenguaje chileno se llama el RUT provisorio. El RUT por esa sigla, RUT, ¿verdad? Rol único tributario o rol único nacional. Entonces, esa es otra posibilidad que está como puerta abierta para acceder a las escuelas públicas. Y lo último que diría, siempre con el oficio del litigante ahí, dónde y cómo presta un socorro, es que sabemos que si llegase una escuela pública a cerrar la puerta a una niña extranjera, a un niño extranjero, por el hecho de que no consta su regularidad migratoria o porque los padres se encuentran en situación migratoria irregular, está claro que ese caso habría que abordarlo por la vía de una acción constitucional, llevando el caso a una corte competente y plantear ahí un caso de discriminación, de trato arbitrario en sentido fuerte, arbitrario como esas diferencias no racionales. Entonces también veo que de ser necesario se podría velar por la protección de ese derecho por la vía de una acción constitucional que sería conocida por una judicatura. Franz, muchísimas gracias por tu mirada como litigante, pero nosotros sabemos que eres mucho más que un litigante, que una persona con expertise jurídica. Sabemos que hay intereses filosóficos y más allá, la misma docencia que has impartido también lo demuestra. Entonces, quisiéramos dejarte abierta la puerta para unas palabras finales donde quizás nos plantees una mirada que vaya más allá de lo jurídico, que quizás dé cuenta de los desafíos sociales que hay detrás de la migración, o si se quiere, de la posibilidad de enriquecer la convivencia democrática en Chile, a propósito de una mejor regulación y una mejor recepción de la población migrante. Entonces, en concreto, Franz, la pregunta es, ¿en qué sentido, digamos, la sociedad chilena podría verse beneficiada de una mejor inclusión de la población migrante? ¿Y qué desafíos crees tú que tenemos a la vez? Puedes hacerlo desde la mirada jurídica o desde cualquiera otra de las otras miradas que tienes al respecto. Honda pregunta, pues, Carlos. Pero a ver, ya, por decir algo, siempre he pensado que el primer promotor de las migraciones internacionales es el Dios de la Biblia. O sea, si somos conservadores y le damos a Moisés la autoría del Génesis, escrito por ahí, que será unos 1500 años antes de Cristo, ya consta en las páginas del Génesis, ¿verdad? Palabras tales como, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios del Génesis, hablándole a Abraham. Entonces, nada nuevo bajo el sol. El movimiento humano de un continente a otro, en ocasiones surgidos por la necesidad, por las guerras, por las hambrunas, es historia que nos acompaña prácticamente desde nuestros primeros antepasados. Viniendo, Carlos, a nuestro siglo XXI, y sin ser, por favor, esto es algo que me queda grande, pero una vez leí por ahí unas páginas cortas de Jürgen Habermas. Y Habermas me parece que es el autor que decía: la prueba de fuego para una democracia a la hora de las verdades es cómo ésta trata a esta trilogía: mujeres, creyentes, migrantes. Creo que ahí está. Si un Estado que dice ser democrático, en la práctica, de facto, en los hechos, abre o no abre puertas a estos tres grupos. Y vuelve a aparecer entonces entre estos el extranjero. Es un desafío, Carlos, es un desafío. Quizás la realidad hoy en Chile es que el Estado, desde sus tres facetas, administración, legislación y jurisdicción, está tratando de ponerse al día en lo migratorio. Desde la administración, porque todavía está en trámite una política migratoria. Al día de hoy en Chile lo que existe y podemos leer es una versión ejecutiva de tal cosa
cosa como una política migratoria, pero el documento oficial aún está siendo tramitado, aún está bajo el análisis de Contraloría General de la República. Desde la legislación, el Estado como legislador, hemos transitado hace 2-3 años atrás de un antiguo estatuto migratorio a uno nuevo, en donde de los errores se ha tratado de aprender, de un antiguo enfoque de sospecha y de persecución al extranjero, se ha tratado en la nueva ley migratoria 21.325 en Chile a mirar al extranjero con ojos de quién es persona que bien puede aportar a nuestro país. Y desde lo judicial o jurisdiccional, claro, en ocasiones hemos visto también que la sensatez y a veces la esperanza vuelve cuando las cortes nos sorprenden y nos regalan esas buenas noticias de esos fallos en donde se revocan expulsiones, porque más allá de aquel reproche puntual que se le puede hacer al extranjero, quizás por la forma como ingresó al país, pesan más e importan mucho más. Algunas cuestiones biográficas tales como quién es, su hoja limpia en su vida, su capacidad laboral para insertarse en el país y el vínculo y el arraigo de familia, porque solo no ha llegado, ha venido a reencontrarse con los suyos acá y está haciendo familia. Carlos, diría mucho más, pero me callo con esta sentencia de Moisés otra vez, cuando desde miles de años atrás se le enseñaba verdad al pueblo. Acuérdate de la viuda, del huérfano y del extranjero. O sea, creo que ese imperativo mosaico resiste el paso del tiempo, sigue siendo un imperativo desafiante hoy. Franz, pues nos quedamos con esas palabras, dignas palabras de todo lo que nos has compartido durante estos minutos. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por abrirte con nosotros, por compartir con nosotros tu experiencia, tus opiniones y nada, esperamos tenerte aquí en un futuro episodio. Gracias a ustedes. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Franz Moller. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma donde sigue nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London, Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. El equipo incluye a Daniela Hernández, Carlos Navia, José Neto, Nicole Tapia y Will Brand. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Gracias por escucharnos. Somos Daniela Hernández y Carlos Navia y volveremos pronto en el siguiente episodio para continuar en esta segunda miniserie Educación Migrante aquí en Aula Divergente.